Vamos a continuar, hermanos, dando seguimiento al estudio en este hermoso libro, último libro de nuestra Biblia. El día martes pasado, Dios nos permitió avanzar y comenzamos que el Espíritu, en una especie de éxtasis en el que percibidos están para ver lo que dice. Esta voz poderosa y el alfa, el primero es libro, lo que envíalo a las 7 en Asia. Mencionar estas van a ser importantes, en que el libros de la elíptica se centra mucho en numerología, en un significado, el número de perfección, de plenitud, la plenitud, perfección. 7 iglesias representan solamente ciudades, sino más bien está representando la iglesia universal. Toda la iglesia de Cristo representada aquí. Para Juan, regiones tienen nombre, gándolas, famosos con estas iglesias. Bien, aquí aparecen las iglesias. ¿Cuál? Éfeso. Sardis, Filadelfia y la Odisea. Comunidades cristianas localizan van en una región como Asia. Si alguno de ustedes este mapa encontrar las interesante, hermanos, muy interesante que estas sí están en un orden, ¿verdad? Sería cuestión que usaran en Éfeso. Los conocedores, esta era la seguía, si se le puede llamar la época. Empezaban aquí, empezaba Éfeso, ¿no? Luego avanzaba hacia luego Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todas las iglesias están relativamente cerca. Las 7 iglesias están dentro de lo que conocemos como el territorio de Asia, una provincia romana llamada Asia, un área, un territorio llamado Asia, muy grande, ¿verdad? Es una provincia y la capital de esa provincia es precisamente la ciudad más importante, es Éfeso. Bien, pero las demás iglesias en total son 7 iglesias a quienes se les va a enviar, y las vamos a ver en el siguiente capítulo, una carta o un mensaje a cada una de ellas. Entonces es muy importante el reconocer, ¿verdad?, que todas estas iglesias pertenecen a un circuito de comunidades cristianas que probablemente el apóstol Juan solía o acostumbraba pastorear y visitar. Están en ese orden, ¿verdad? Las 7 iglesias. No tienen otro orden, aparentemente, dicen los conocedores, sino en la manera en que tradicionalmente se viajaba en la ruta, ¿verdad? En las rutas que se habían trazado, los caminos que se habían trazado durante el Imperio Romano. Una voz fuerte le dice a Juan que escriba. Y la voz dice: yo soy el alfa y la omega. Ya vimos que alfa y omega son letras del alfabeto griego. Alfa es la primera y omega es la última. Así que es como si estuviera diciendo: yo soy la A y la Z, primero y último. Pero también se presenta de la siguiente manera. Dice: el que estuve muerto, dice. Es más adelante. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí están las 7 iglesias. Versículo 12. Quiero que por favor pongamos atención. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Fíjense bien, Juan voltea buscando dónde estaba la fuente que originó el sonido, la voz. Y vuelto, ¿qué es lo que ve primero? 7 candeleros de oro. Lo primero que ve Juan son candeleros de oro. ¿Cómo se imaginan ustedes estos candeleros, hermanos? ¿Qué son? ¿Por qué dice que vio 7 candeleros de oro?
cada candelero representa a una comunidad, a una iglesia. Dijimos que el número 7 es plenitud. Las 7 iglesias representan toda la iglesia universal. Muy bien. Pero ¿por qué el candelero, hermanos? ¿Cómo se imaginan los candeleros? Hermano Lucey. La palabra candelero o candelabro es la palabra hebrea que si ustedes platican todavía hasta el día de hoy con algún judío, no va a tener ningún problema, ¿verdad?, en decirle, en reconocer esta palabra, menorá. La menorá es la palabra candelero, en hebreo, ¿verdad?, menorá. ¿Y qué es la menorá? Yo creo que ustedes van a encontrar, en varios dibujos van a encontrar ese esquema. A esa figura se le conoce como menorá, que traducido al español es candelero. Dios le ordenó a Moisés, cuando le dijo que construyera el tabernáculo de reunión, le ordenó que dentro de los accesorios, dentro de los utensilios que deberían estar en esa tienda, en ese tabernáculo de reunión, debería haber un candelero. Y como efectivamente nos recordó el hermano Luceín, ¿verdad?, tenía 7 lamparitas, por eso son 3 brazos y una caña central. Tenía en total 7 lámparas, fíjense bien ustedes, 7 lámparas que se encendían y deberían estar siempre encendidas como señal de la presencia constante de Dios en medio de su pueblo. Si ustedes quieren checar, es en el libro de Éxodo, capítulo 25, donde se dan las instrucciones precisas. El candelero, Moisés fabricó, o los artesanos que le ayudaron a Moisés fabricaron uno de esos candelabros para ponerlo en la tienda del encuentro. Aproximadamente entre 35 y 40 kilos de oro puro. 35 y 40 kilos de oro puro. Por este candelero, sí. Todo este es el candelero o el candelabro. En la tienda del encuentro había uno solo, ¿sí? Cuando Salomón construye el templo famoso de Salomón, mandó a construir, a fabricar 10 candeleros de oro para que estuvieran en el templo. 10 candeleros de oro. Eso se lo robó o se lo llevó Nabucodonosor cuando destruyó el templo. ¿Sí? Más tarde, cuando se reconstruye el templo, en la época de Nehemías, se vuelve a fabricar otro candelero de oro, pero ahora es uno. En la época de Salomón se construyeron 10. Bueno, en la época del retorno del exilio, en la época de reconstrucción del templo y de las murallas, se construye un candelero de oro. Más tarde, ¿verdad?, se lo roba este candelero de oro, se lo roba, saquea el templo, aquel general del ejército griego que ya les he mencionado en las clases de escuela dominical, de nombre Antíoco Epífanes, famoso Antíoco Epífanes, que profanó el templo y se robó todo lo que había de oro y plata. Entre ellos se llevó el candelero de oro. Cuando viene la revuelta, la resistencia por parte del grupo llamado los Macabeos, bueno, uno de ellos, Judas Macabeo, manda a construir, a reponer el candelero de oro. Sí. Pero más tarde, cuando viene ya cerca de la época del Señor Jesús, Herodes, que fue el que hermoseó el templo, Herodes el Grande, mandó a construir un enorme candelero de oro.
un enorme candelero de oro para el templo, queriendo quedar bien con el pueblo judío. Y ese fue saqueado cuando se destruye nuevamente la ciudad de Jerusalén y el templo en el año 70 de nuestra era. Hay un relieve en una de las ruinas todavía hasta el día de hoy, en Roma, conocido como el Arco de Tito, el Arco del Triunfo de Tito, y entre las cosas que aparecen representados que Tito trajo saqueado de Jerusalén, está el candelero de oro. Estaba leyendo hace un rato una revista que según una tradición, el candelero de oro, el último candelero de oro que se tiene en memoria, está en los sótanos del Vaticano. No sé qué tan cierto sea, ¿verdad? Pero esa es la tradición, ¿verdad? Que lo tienen allá en Roma, en el sótano del Vaticano. No se sabe qué pasó, pero sí se sabe que fue Tito, el emperador romano que destruyó el templo y saqueó, fue quien lo trajo a Roma como parte del botín de guerra. Bien, ¿qué quiero decir? Si prestaran atención, ¿qué quiero decirles con este accesorio? ¿Con qué tiene que ver el candelabro, hermano? Si yo les pinto un candelabro, ¿qué palabra se les ocurre escribir o pensar inmediatamente? Este utensilio, hermanos, este candelabro, ¿a qué ambiente pertenece? A la liturgia. Pero si hablamos del lugar, al templo. Siempre está relacionado con el templo. Desde que construye Moisés el primer candelabro por orden de Dios, es para que estuviera en el tabernáculo. Y de ahí les mencioné en el templo que construye Salomón, en el templo que reconstruye Nehemías, en el templo que reconstruye y hermosea Herodes. Es decir, el candelero es un accesorio, es un utensilio que forma parte del templo. Y claro, ya lo explicábamos, ¿verdad? El simbolismo es la luz. Y este candelero con sus 7 velas, sus 7 lamparitas, deberían estar ardiendo continuamente, nunca se apagaban, porque era señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Vean ustedes, Juan ahora ve 7 candeleros, hermano. 7 candeleros, no dice más. Hay algunos que se imaginan los 7 candeleros precisamente como está el mapa que pintamos hace unos momentos, uno en cada iglesia. Puede ser que Juan haya visto los 7 candeleros en esa disposición como estaban geográficamente las ciudades, ¿verdad?, que se mencionan allí. O simplemente, si habla precisamente del templo, se imaginó estar Juan dentro de un templo. Acuérdense que está en el espíritu, está teniendo una visión. Entonces Juan ve estos 7 candeleros de oro. ¿Cuántas luces habían en total? 49, ¿verdad? 7 candeleros y en cada candelero 7. ¿Se pueden imaginar 49 lámparas ardiendo, hermano? ¿Se vería bonito en un momento dado representarlo? Entras a un lugar y de repente lo que voltea a ver a Juan, lo que llama la atención de Juan, es una escena donde hay 7 candelabros encendidos, ardiendo. Acuérdense qué significaba eso, la presencia de Dios. Pero vean ustedes que estos candeleros o candelabros, estas luces, podrían estar iluminando, como hacen los directores de cine, ¿verdad?, ciertos lugares para que se fije la atención allí. Pero de repente, entre los candeleros de oro, Juan ve algo más. Vamos a ir avanzando en la visión de Juan. Lo primero que ve son los candeleros, como una lámpara enfocando el área donde debe fijarse Juan. ¿Qué más ve? Primero oye, y al oír la voz voltea hacia de donde surge la voz y ve estos candeleros o candelabros. Y dice, y en medio, versículo 13, en medio, fíjense qué interesante, en medio, en el centro de los 7 candeleros, ahí está la visión. A uno
semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. En medio, yo le digo, ¿verdad? Parece que la luz definió hacia dónde debería ver Juan. Llamó su atención hacia donde están esos 7 candeleros. Y de repente dice que en el centro de esa escena ve algo, Juan. ¿Qué ve? ¿Quién está allí, hermanos? Entre los candeleros, en el centro de donde está, del espacio donde están los candeleros. Ve a uno semejante a Hijo de Hombre. Pero si vemos todo el cuadro completo, hermanos, el cuadro es un cuadro glorioso. Ahorita vamos a ir viendo los detalles. El cuadro es glorioso, pero Juan quiere dar un mensaje. Es un cuadro glorioso, pero no tiene que ver con la presencia de la gloria y del brillo de Dios solamente. Tiene forma humana. Esto es lo que está diciendo Juan. Lo primero que ve Juan son los candeleros. Y luego dice, vi a uno semejante. O sea, Juan dice, reconozco una figura humana. Juan está diciendo, reconozco ahí una figura humana. Y ahora podemos decir claramente, es el Señor Jesús. Juan lo reconoce, pero lo reconoce como un ser lleno de gloria. Para empezar, hermanos, vamos a ir viendo el cuadro. ¿Qué les dice a ustedes? Si tratamos de entrar en este cuadro, ¿qué les dice a ustedes a este punto la visión? 7 candeleros y en medio un hombre, un ser glorioso. ¿Qué les dice, hermano? Rápido, así ya. ¿Puedo? Jesús es la luz del mundo. Jesús está en el mundo a través de su iglesia. Está dando un mensaje muy interesante. La iglesia cristiana es la encargada de brillar en el mundo con la gloria de su Señor. No es nada más una imagen para Juan, ¿verdad? Para que se deleite. Juan les está diciendo, así ve Dios, o esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. La iglesia cristiana, donde quiera que esté, está manifestando, está irradiando la gloria, la luz de la presencia de Dios. Ese es un mensaje interesante, hermano. Juan ve las 7 iglesias, los 7 candeleros, pero dice, la luz que ellas tienen es una luz que tiene que ver con su Señor. Es una luz prestada, diríamos. O la iglesia refleja la gloria de Cristo aquí en el mundo. Vean que Juan no ve la visión en el cielo. Juan comienza viendo una visión en la tierra. 7 candeleros en un espacio y ahí un ser glorioso. Qué interesante, hermanos. El Señor de gloria está con nosotros, con su iglesia. Pero la iglesia es la luz de Dios en este mundo. Podríamos sacar ya de aquí mucha enseñanza, hermano, y quedarnos, pero eso lo dejo para que ustedes ya en casa lo vayan digiriendo poco a poco, aplicando poco a poco este mensaje. Bien, vamos a avanzar. La figura era una figura humana, ¿sí? Estaba precisamente en el centro de los 7 candeleros. ¿Cómo estaba vestido, hermanos? ¿Cómo estaba vestido? Vamos a fijarnos ahora en su ropa. ¿Ustedes no se habían fijado en su ropa? Tenía un vestido largo que llegaba hasta sus pies. ¿Y qué más? ¿Algún otro detalle? Bien, ¿qué significa ese vestido? Si han estado siguiendo las noticias de este día, ¿pudieron ver a los cardenales, hermano? No se visten igual que la gente. Ya estaba yo pensando mandarme a hacer una ropa así especial. No se viste un cardenal. ¿Ya vieron que su ropa son largas? Y tienen un cinto. No en el pecho, sino más abajo, en la cintura. Pero todos traen un cinto.
yo me puse a pensar, ya es muy antiguo esta indumentaria, pero es señal, esa es una señal distintiva, honorable, ¿sí? En la antigüedad, quien vestía así era el sumo sacerdote, cuanto al vestido largo, pero en cuanto al cinto en el pecho de oro, es una figura del vestido de los reyes. Y aquí dicen los expertos, están las dos figuras. Jesucristo es rey y sacerdote. Acuerdan que Él nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Bueno, habla del reino de Cristo, no solamente el reino del poder, sino el reino también de la religión, en el sentido de la vida espiritual, ¿verdad? Aquí está el ser, ¿verdad? Tiene figura humana y lo reconoce como un ser especial, glorioso, pero que está relacionado con su iglesia. Luego vienen los detalles, hermanos. Ahora sí, los detalles de la persona, ya no de su vestido, sino los detalles de su persona. Se van a llevar una sorpresa. ¿Cuántos detalles menciona Juan? ¿Cuántos detalles de la persona de este ser está describiendo Juan? Bueno, el vestido ya lo dejamos aparte. Vamos ahora a los detalles de la persona, de su persona. Empieza en la cabeza. ¿Qué más? Sus ojos, pies, su voz, su boca, sus manos, su rostro y su mano. ¿Saben ustedes que ahí aparece una figura? Que en su mano derecha tenía 7 estrellas. Fíjense cómo Juan está observando, acuérdense, por eso es muy importante esto, es una visión, es para verla. Y Juan tuvo la delicadeza, el cuidado minucioso de describirnos lo que vio. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos. Vio la cabeza como blanca lana, como nieve. Pero luego describe los ojos. Vayan contando. La cabeza. Luego los ojos. Está viendo, está fijándose en la cabeza, en la parte de arriba. Cabeza. Y luego ojos en el rostro. Luego dice, luego de repente baja hasta sus pies, semejantes al bronce bruñido. Semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y luego regresa otra vez. Su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cuántos llevamos? 4, ¿no? 4. Luego dice, tenía en su diestra, en su mano derecha tenía 7 estrellas. 5, quinto detalle. En su mano derecha tiene 7 estrellas. Luego dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. 6. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan está viendo, está describiendo y nuevamente coincide 7 detalles, ¿verdad?, de la persona. Cabellos blancos, ojos de fuego. ¿Se lo pueden imaginar, hermano? ¿Cómo se lo imaginarían ustedes? Cabellos blancos como la nieve, pero sus ojos como llamas de fuego. Sus pies como bronce. ¿Qué les recuerda ahorita que estamos hablando de esto de pies, hermanos, de cabeza y pies? La estatua de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que el rey Nabucodonosor tiene un sueño? Y en ese sueño ve una estatua. Y esa estatua estaba compuesta
de muchos materiales, la parte de la cabeza, la parte del tronco, las piernas y los pies. Pero lo que le preocupó a este rey es que de repente se viene una piedra, empieza a rodar y golpeó la estatua. Pero como sus pies eran de barro, ¿qué pasó? Se derrumbó todo. Tenían partes fuertes, pero muy débil. Y porque estaba muy débil, no soportó y se vino abajo. Bueno, esa imagen es precisamente la imagen de que el reino de Nabucodonosor no va a ser para siempre. No va a aguantar. Y efectivamente la historia dice, ¿verdad?, que este poderoso imperio babilónico, imperio de los caldeos, cayó. ¿Se acuerdan ustedes quién lo derrotó? Historia universal, hermano. Sí pasamos por historia universal. Los medos, el imperio medo-persa. A mí me gusta mucho la historia, hermanos. Ahí por ahí se van a encontrar la historia, cómo conquistaron, ¿verdad? Tremenda, porque un hombre que se prestó, porque eran invencibles los caldeos, ¿verdad?, los babilonios. Un hombre, uno de los generales del imperio persa, se hizo quitar la piel de su rostro, como decimos, se despellejó realmente. Se prestó, dice la tradición, ¿verdad?, en la historia. Y luego pidió que lo aventaran cerca de las puertas de esa ciudad importante. Y cuando lo encontraron algunos habitantes de esta ciudad, él les dijo que lo habían hecho esto los persas porque él era un general, pero como no guardó lealtad, le hicieron este castigo. Y cuando supieron que era general del imperio aquel, dice, le querían sacar toda la sopa, ¿verdad? Entonces lo llevaron adentro, lo cuidaron, pero mientras aquel está viendo todo. Lo tuvieron muy cuidadito, muy mimado, y él estaba cuenta y cuenta del imperio persa, pero pura mentira. Pero él sí estaba echando ojo de cuántos sabían, cuántos aquí, y cuando ya se sintió restablecido, volvió a huir y le fue a contar todo aquello. Fue como cayó el imperio de los caldeos, de acuerdo a la historia, ¿verdad? Es una historia muy interesante. No me acuerdo bien el nombre de este general, ¿verdad? Pero es un general histórico ahí, ¿verdad? Que claro, le dieron un super premio después, ¿verdad? Se prestó para esta gran hazaña. Esta visión que tiene aquí Juan sobre este ser glorioso, dice que tiene pies de bronce bruñido. Probablemente la aleación más poderosa que se conocía en ese tiempo. Y muy bien trabajado en el horno, ¿verdad? Ahí está. Este reino no va a caer, está diciendo Juan. Está bien plantado. El reino de Jesucristo, el reino de Dios, es un reino bien sólido. Y así, juntamente con él, reina la iglesia de Cristo. Este es el mensaje del cuadro, hermanos, tendríamos que verlo, ¿verdad? El detalle central de este cuadro, dicen algunos comentaristas que han hecho estudios más precisos, deberíamos concentrarnos en la espada de 2 filos que sale de su boca. Este es el detalle central, dicen algunos. El poder de este ser glorioso está en la espada que sale de su boca. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el poder? La palabra. Sí, la palabra. Lo que sostiene es la palabra. Pero también la palabra de Cristo va a juzgar a su propia iglesia, ¿verdad? No solamente es un elemento de mucha, una herramienta de muy buena defensa, sino también dice que es una espada de 2 filos, espada de juicio, pero sale de su boca, es la espada que sale de la boca, y esa es la parte central de esta visión. Está resaltando de Cristo el lado, diríamos, o el aspecto
más poderoso aquí es su palabra. Si hay algo que la iglesia tiene de su Señor seguro, confiable, es su palabra, hermanos. ¿Nos dice algo esto, hermanos? Hermano Lucén. Aproximadamente 65 años, 60, 65 años. Entre 60 y 65 años. Muy bien. Vean ustedes el mensaje, entonces, lo estamos captando. Porque no es una visión solamente del rey. Si ustedes vieron, empezó con los 7 candeleros. Es una visión del rey y su iglesia. Esta visión es completa. Y como han dicho los expertos en teología, ¿verdad? La cristología no se puede separar de la eclesiología. La eclesiología, que es el estudio de la iglesia, no se debe separar de nuestra cristología. Hay mucha gente que quiere hoy hacer eclesiología, hablar de la iglesia, pero no ha estudiado la persona de Cristo. Es un error muy grande, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, y la parte más importante de Cristo es su palabra. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿verdad? El poder de la iglesia no está en sus riquezas, no está en las mentes brillantes de quienes la dirigen. El poder de la iglesia es su Señor y la palabra que Él nos ha dejado. Del Señor nos ha dejado la parte más fuerte, la espada, su palabra. Entonces es algo muy importante, hermanos, ¿verdad? Muy importante. No debemos olvidar que esta visión nos está hablando del poderoso Señor y de la iglesia. Su iglesia, que es la luz de Cristo reflejada en nuestras vidas aquí en la tierra. Pero eso sí, es un reino que está llamado a permanecer, hermanos. La iglesia va a permanecer, como dice el hermano. Porque permanece el rey, permanece la iglesia. Pero vamos a ver bien el mensaje completo, porque si no nos podemos perder. Un mensaje que se está repitiendo constantemente en Apocalipsis. Cuando le vi, dice el versículo 17, caí como muerto a sus pies. Esta es la reacción normal de un ser humano ante la presencia divina. Ustedes saben, ¿verdad? Había esa idea que nadie puede estar en la presencia de Dios y seguir vivo. El mismo sumo sacerdote que se purificaba tanto y solamente un día en el año podía entrar al lugar santísimo. Y para entrar ese día tenía que estar, pero súper preparado, ¿verdad? Había la posibilidad de que si la presencia de este hombre santo, el más santo, ofendía la santidad de Dios, podía caer fulminado ahí mismo, ¿verdad? Es la razón por qué en el Antiguo Testamento se indica que cuando el sumo sacerdote entrara en el día de la expiación, que es el Yom Kippur, el día de la expiación, y entrar al lugar santísimo una sola vez en el año, tenía que entrar atado con una cuerda en su pierna, porque y sus vestiduras estaban llenas de campanitas allá en el borde final y en las mangas, porque mientras el sacerdote estaba haciendo su trabajo allá dentro del lugar santísimo, se estaba oyendo el tintineo de las campanitas, y eso significaba que seguía vivo. Pero si de repente se oía un silencio total y no salía, no soportó la presencia de Dios. Entonces los de afuera tenían que jalar la cuerda, ¿verdad? Para sacar al cadáver. Bueno, esa era la idea, ¿verdad? Para que el sumo sacerdote tuviera el cuidado de que iba a estar ante la presencia del Dios Santo. Bueno, Juan dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero vean qué bonito. La debilidad humana frente a la majestad divina es de debilidad, de impotencia, de muerte. Pero qué bonito, dice, él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Esa expresión yo soy, es yo soy Dios, ¿verdad? Soy tu Señor. Pero vean el versículo 18, el que vivo, pero estuve muerto. Así deberíamos leer, ¿verdad? El que vivo, pero estuve muerto. Mas he aquí
que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es muy importante esta escena, hermanos, porque cuando Juan voltea y queda viendo a este ser glorioso, cae como muerto. Pero él se acerca, lo toca y le dice: levántate, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Pero también dice: el que vivo, pero estuve muerto. ¿Qué está recordando, hermano? Que el crucificado es el glorificado. Y ya lo hemos dicho, ¿verdad?, en la clase pasada. Juan se identifica como copartícipe. ¿De qué? En los sufrimientos, en el reino. Juan dice: yo soy copartícipe en el sufrimiento, la cruz, pero también soy copartícipe en el reino, en la gloria. Pero no solamente eso, dice: soy copartícipe en mantenernos firmes y fieles, perseverantes, resistentes. Y decíamos el martes pasado, no es una resistencia pasiva. Vamos a esperar hasta que venga el reino de Dios. No, es la resistencia más activa. Estamos resistiendo contra el mal, luchando contra el mal, aguantando los embates del enemigo de manera activa. Por eso es muy importante lo que Juan oye aquí. Yo soy el que estuve muerto. ¿Por qué le dice Jesús esto? ¿Por qué el glorioso dice esto? ¿Sí? ¿Pero para qué se los dice? Y nos está diciendo: no le teman a la muerte. Yo estuve muerto, dice Jesús. Ven qué interesante. Juan puede decir: yo soy partícipe del sufrimiento con ustedes, porque está en la cárcel. Pero Juan no puede decir: yo ya me morí, ya me mataron. Juan no puede decir eso. Pero Jesús sí. Y él dice: por la paciencia, por el reino, por la voluntad de Dios, fui a la cruz. Estuve muerto, pero se presenta ahora y dice: pero yo vivo. Y Juan no está viendo una visión de un muerto. Juan está viendo una visión gloriosa. Yo vivo y vivo, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros decimos eso, hermanos, en nuestras oraciones o en el Padre Nuestro, ¿lo creemos? Él vive por los siglos de los siglos. Pero de repente nos asustamos, ¿verdad, hermano? Nos asustamos. Nos sentimos solos. El salmo que leímos, el Salmo 40, a mí me gustó mucho, ¿verdad? Me gusta mucho. Pero la parte final dice que Dios pensará en mí. Me gusta esa frase. Dios estará pendiente. Yo no sé cuántas personas estén pendientes. Hay veces uno llega a sentirse solo. Nadie se acuerda de uno. Pero el salmista dice: Dios está pensando en ti. Dios piensa en mí. El que estuvo muerto puede ahora presentarse para decirle a Juan: no temas. Fíjense bien, Juan va a escribir un libro revolucionario. Va a escribir un libro, ¿qué podríamos decir, verdad?, de los más reaccionarios que pueda haber. Pero Jesús le dice: no temas, escríbelo. Te lo dice el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Este mensaje nos está enseñando la visión, hermano. Vean que no empieza, este mensaje no empieza con los problemas, con la maldad, con la injusticia. Empieza con la primera visión, es la visión de Dios glorioso. Ahora, yo les digo, hermanos, sí es una realidad el mundo y toda su corrupción es una realidad. No vamos a escapar de esa realidad, pero no es la última realidad, ni es la realidad más grande. La realidad en que la iglesia debe estar apoyada es en la realidad de su Señor glorioso. ¿Qué hace la iglesia aquí, hermanos? Da testimonio, refleja la luz de su glorioso Señor. Por esa luz, por ese testimonio,
la iglesia también va a sufrir embates del enemigo. Va a haber oposición. Por eso decimos que cuando una persona dice, yo soy cristiano y pura bendición, o dice, yo soy cristiano y siempre le pedimos a Dios bendiciones y bendiciones, como que no hemos entendido el mensaje, hermano. No entendimos el mensaje. No nos hacemos cristianos para huir del sufrimiento. Hay mucha gente que dice, estás sufriendo, acércate al Señor para que se acaben tus problemas. Eso no lo van a encontrar en la Biblia. Eso es más humano. No nos acercamos al Señor para evitar el sufrimiento en este mundo. Nos acercamos a Él porque Él es fuente de vida. No temas, dice, no temas, escríbelo. Va a haber gente que va a sentir que le pusiste el dedo en la llaga. Se van a dar cuenta que tú estás incitando a los cristianos a mantenerse firme contra un imperio que quiere dominar. Y Juan dice, estoy preso yo, estoy exiliado yo, pero el Espíritu me habla a mí, ¿verdad? Y la luz de Cristo está en su iglesia. Sí, por eso vamos a encontrar. Y siempre Jesús, cuando se aparece a Juan, le va a decir, yo soy el primero y el último. Yo no voy a caer. El reino de Dios no tiene eventualidades. El reino de Dios es firme. Tronos caen, hermanos. Poderes desaparecen. Lo estamos viendo hoy, ¿verdad? Se está hoy hablando fuertemente de los mensajes que el presidente de México está mandando, ¿verdad? El nuevo presidente está diciendo, van a ver quién manda ahora, ¿verdad? Está mandando el mensaje. Y algunos ya se corrieron a ampararse, dice. Ya empezaron a... En un momento hay gente que parece que todo el tiempo su imperio va a resistir por sus relaciones, por su dinero. De repente, ¡pum! Pero Cristo es el primero y el último. Estuve muerto, dice, pero vivo por los siglos de los siglos. Escribe las cosas que has visto. Bueno, perdón, sí. Bueno, vamos a hacer, ¿verdad? La palabra Hades es en el pensamiento griego, era el lugar donde van los muertos. Es el lugar a donde van los muertos, no necesariamente el infierno. No es el infierno, ni es el sepulcro físico, es supuestamente un lugar donde van, diríamos hoy, las almas, ¿no? Pero todos los muertos llegan al Hades. Y el Hades se creía que estaba en las profundidades de la tierra. Había un lugar allá hacia el fondo, ¿verdad? Allá era el Hades. No me recuerdo en qué cultura, ¿verdad? Creía que cuando una persona es sepultada, entra en una especie de pasadizo. Todas las tumbas en cualquier lado del mundo se van hasta que llegan a un solo lugar, ¿verdad? Caen al Hades, el lugar de la muerte. El reino, esa sería la expresión, el reino de la muerte. El reino de la muerte. No es el infierno. No es el infierno. No, al menos en nuestras categorías que manejamos nosotros, ¿verdad? Un lugar de tormento, ¿no? Es el lugar donde todos los muertos van. Todas las personas que mueren van al Hades. Por eso es muy importante que diga, tengo las llaves de la muerte y del reino de la muerte. O sea, y con eso está diciendo, no es más que un súbdito, ¿sí? Ha sido conquistada la muerte. Entonces no es un enemigo tampoco temible. Morir, la muerte, no debe ser un enemigo que nos paralice o que nos deje arrastrarnos, ¿verdad? Apartándonos de Dios. Y luego dice el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es un poquito debatido todo esto, ¿verdad? Pero el consenso o un acuerdo
un entendimiento, es que cada iglesia tiene un ángel y no necesariamente significa un ser celestial. No, la palabra ángel aquí no necesariamente está haciendo referencia a un ser específico del mundo celestial, que a cada iglesia se le da que cuide un ángel. No es esa la interpretación, aunque hay gente que así lo entiende y lo ha entendido, ¿verdad? Que así como hay los 7 arcángeles, ¿verdad? Cada uno de ellos se le da la tarea de cuidar a una de estas 7 iglesias. Más bien, dicen algunos, la palabra ángel debemos fijarnos en su significado literal. Ustedes saben que la palabra ángel es la palabra mensajero, ¿sí? Mensajero. Y probablemente se está refiriendo a la autoridad o a las autoridades de la iglesia. Los pastores, los diáconos, los obispos, es decir, la gente que está autorizada y dirigiendo cada comunidad de la iglesia. Con esto está diciendo, ¿verdad? Las iglesias están en mi mano, ¿sí? Los mensajeros están respaldados por el poder de Jesús. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque al ángel también lo va a juzgar. Juzga a la iglesia, pero también juzga al mensajero. Y con eso está diciendo, cada iglesia, Dios le ha dado un responsable o le ha dado un grupo que dirige, que da, se llame obispo, ¿verdad? Se llame pastor, le da un grupo. Y esa persona está sostenida y respaldada por el poder de su Señor. Entonces, esto es lo que Juan tiene. La primera visión que Juan tiene, ¿verdad? Es una visión de el Señor y de su iglesia. Y yo creo que aquí podríamos recapitular, ¿verdad? La iglesia vive porque nuestro Señor vive. No hay posibilidad que ningún poder lesione o lastime a la iglesia mientras sea iglesia de Cristo. Pero no hay posibilidad de que una iglesia escape por dar testimonio de Cristo de los embates del enemigo. A veces queremos ser iglesia de Cristo, pero no queremos dar un testimonio porque nos lleva al sufrimiento. No, no es posible. Juan está diciendo, vamos a dar pelea al reino de Satanás y a todos los poderes demoníacos. Vamos a dar pelea por el reino de Dios y de Cristo. Pero la victoria está asegurada. La primera visión es la visión del rey y su iglesia. Él está en medio de ella. Y en su diestra, acuérdense que la diestra es la mano del poder, y en su diestra se encuentran la iglesia y sus representantes. Con eso Juan dice, no deben tener miedo. Y el propio Juan, ¿verdad? Se está animando aquí, está recibiendo consolación, ¿verdad? Porque esta es la visión de Dios. Bien, hasta ahí llegamos hoy. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que tengan? ¿Sí? Sí, la palabra iglesia que se empezó a usar en el Nuevo Testamento, porque es una palabra griega, es una palabra compuesta que literalmente significa los llamados, los convocados. ¿Sí? Supliría al hebreo cajal, que es asamblea, ¿verdad? Cajal, de ahí viene el nombre eclesiastés, ¿verdad? Por traducción, la palabra cajal y la palabra eclesia en el Nuevo Testamento, alguien bautizó al libro del Antiguo Testamento como el eclesiastés, pero en hebreo se llama coelet, es el nombre del libro de Eclesiastés, coelet, el que habla en la asamblea, en la reunión. El predicador, diríamos, ¿verdad? El eclesiastés. Bien, habían adoración, hermanos,
a otros dioses, toda esa zona de Éfeso. Acuérdense, ¿verdad?, que Pablo tuvo un gran conflicto ahí en Éfeso, porque dicen, grande es Diana de los Efesios. Un conflicto grande, porque los que se rebelaron, ¿se acuerdan ustedes? Capítulo 17 del libro de los Hechos. Los que se enojaron con Pablo fueron el gremio, un gremio de los artesanos de la plata, los plateros se enojaron. ¿Por qué? Porque ellos hacían estatuitas de Diana y la vendían a los turistas. Todo el mundo quería tener en su casa una estatua de la diosa Diana, porque en Éfeso había un tremendo templo en honor a Diana. Y era la patrona, la santa patrona o matrona, ¿verdad?, de Éfeso. Y cuando Pablo llega y se empiezan a convertir, pues ya la gente no quiere comprar eso, y no tanto porque quisieran mucho a su diosa, ¿verdad?, sino porque la plata se le estaba disminuyendo a ellos. Ya tuvieron que hacer algo para correr al apóstol Pablo. Sí habían otros cultos, diríamos, cultos, muchos cultos, hermano, muchísimos cultos. Los griegos cultivaban un montón, un panteón de dioses, ¿verdad?, se llama, todos los dioses que se podían. Por eso Pablo se sorprende cuando llega a Atenas, que hay un altar al Dios no conocido. Dice, al Dios, por si se nos pasó alguno, se nos olvidó, había ahí uno al Dios no conocido. Sí habían, pero iglesias cristianas eran las que se reunían normalmente en casas. Bueno, continuaremos el próximo martes, si Dios nos los permite, hermanos. Vamos a concluir con una oración. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en esta noche delante de ti.